de dólares y 10 años de construcción. Así nació la línea Maginot, la defensa impenetrable que los franceses construyeron para detener a Alemania. Un símbolo de orgullo nacional, pero también el reflejo de un error catastrófico. En cuestión de semanas, el brillante general Erich von Manstein ideó un plan extraordinario que dejó inservible años de trabajo y miles de millones invertidos. Esta es la historia de cómo una increíble estrategia no solo desmanteló a Francia, sino que abrió el camino para que Alemania impusiera su dominio sobre Europa. Estrategia militar. Presenta una obra maestra. Europa, invierno de 1939. La Segunda Guerra Mundial había estallado, pero el caos apenas comenzaba. Alemania, después de devorar Polonia en tan solo 40 días, se detenía a reflexionar. ¿Cómo asegurar la victoria en Europa? Para el canciller alemán, la respuesta era tan clara como despiadada: aplastar a Francia. Francia era el mayor obstáculo en Europa occidental. Si caía, el Reino Unido se vería forzado a negociar una paz favorable a Alemania. Pero había un problema. Una muralla de acero y concreto bloqueaba el camino. La línea Maginot, construida por Francia tras la Primera Guerra Mundial, era una colosal defensa diseñada para resistir cualquier invasión alemana. Fortificada con búnkeres de acero, artillería pesada y una red de túneles subterráneos, era una barrera que los franceses creían totalmente impenetrable. Entonces, si los alemanes no podían atravesarla, ¿cómo invadirían Francia? El alto mando alemán se reunió una y otra vez. Mapas desplegados, estrategias discutidas, opciones agotadas. Al final, solo pudieron ofrecerle al canciller alemán un plan anticuado y reciclado: invadir Francia a través de Bélgica, igual que en la Primera Guerra Mundial. El canciller lo despreció de inmediato. No era la brillante maniobra que deseaba, pero sin alternativas lo aceptó a regañadientes. Entonces ocurrió lo impensable. El 10 de enero de 1940, un avión alemán que transportaba información ultrasecreta perdió el control y se estrelló cerca de Mechelen, en Bélgica. Entre los restos ardientes, las autoridades belgas hicieron un descubrimiento impactante: los planes de invasión alemanes. Ahora, con los documentos en sus manos, el comandante en jefe francés, el mariscal Maurice Gamelin, confirmó sus sospechas. El ataque vendría desde el norte, a través de Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos. Cuando el canciller alemán se enteró de que sus planes estaban en manos enemigas, su furia fue indescriptible. Necesitaba una nueva estrategia, y la necesitaba ya. Pero el problema persistía. ¿Cómo atacar Francia sin pasar por la línea Maginot ni por el norte, que ahora estaba fuertemente resguardado? Fue entonces cuando entró en escena el general Erich von Manstein, sin duda un maestro del arte de la guerra. Consciente del problema que representaba la línea Maginot, ideó un plan brillante que prometía resolver este desafío de una vez por todas. Sin embargo, tenía un talón de Aquiles mortal. Este plan oscilaba en la delgada línea entre la locura y la genialidad. Y con el destino de Alemania en juego, las probabilidades de que sus superiores lo aprobaran eran prácticamente inexistentes. Pero Manstein no estaba dispuesto a dejar que su visión fuera ignorada. Rompiendo todas las reglas de la cadena de mando, organizó una reunión secreta con el canciller alemán. Cuando el canciller escuchó su idea, no pudo contener su entusiasmo. Esta era la maniobra brillante que tanto había buscado. Sin dudarlo, la aprobó de inmediato. Pero el entusiasmo del líder de Alemania pronto desató una tormenta en el alto mando alemán.
Cuando las noticias del nuevo plan llegaron a sus oídos, los generales montaron en cólera. Consideraron una ofensa imperdonable que Manstein hubiera organizado una reunión secreta con el canciller, pasando por alto la jerarquía militar. La represalia no tardó en llegar. En cuestión de días, Manstein fue desterrado, enviado a la retaguardia en Polonia, lejos del frente de batalla. Irónicamente, la primera víctima de su propio plan. Sin embargo, a pesar de la controversia, el canciller alemán no cambió de opinión. Apliquen el plan de Manstein, aseguró. Pero, ¿qué fue lo que propuso Manstein para desatar semejante controversia? ¿Y por qué este plan es considerado una indiscutible obra maestra de la estrategia militar? Pronto lo descubriremos. Capítulo 2. El arte de la guerra. Mientras el alto mando alemán seguía dividido y Manstein permanecía desterrado en Polonia, las preparaciones de la Wehrmacht, bajo las órdenes del canciller alemán, no se detuvieron. Miles de tanques fueron forjados, millones de hombres movilizados. La maquinaria de guerra alemana se preparaba para su prueba definitiva. Finalmente, el 10 de mayo de 1940, el tiempo se había acabado. De un lado, los alemanes con el plan de Manstein estaban decididos a revolucionar el arte de la guerra. Del otro, los franceses confiaban ciegamente en que podían descifrar la estrategia enemiga. La batalla que definiría el destino de Europa había comenzado. La invasión de Francia, desafiando toda lógica, no empezó en Francia, sino en los Países Bajos. Las sorpresas llegaron como un relámpago. 2 divisiones de paracaidistas alemanes descendieron sobre las ciudades de La Haya y Róterdam. Su misión, capturar puentes estratégicos, aeropuertos y, sobre todo, a la reina Guillermina. Sin embargo, el ejército neerlandés reaccionó con ferocidad. La reina logró escapar y la operación terminó en fracaso. Pero los alemanes no vacilaron. Con su arrolladora superioridad militar, continuaron su imparable avance, hasta que, tras un devastador bombardeo que destruyó el corazón histórico de Róterdam, los Países Bajos finalmente se rindieron. Mientras tanto, en Bélgica, los alemanes seguían ejecutando el plan de Manstein a la perfección. La fortaleza de Eben-Emael, el punto más importante de defensa belga, fue reducida a añicos por 493 paracaidistas en cuestión de horas. Sin la fortaleza, los blindados alemanes avanzaron y penetraron en Bélgica. El avance parecía imparable, hasta que el 12 de mayo, una tormenta de fuego y acero estalló cerca de la localidad de Hanut. Más de 1000 tanques y 50.000 soldados chocaron en una brutal confrontación. Los cañones tronaron como bestias enfurecidas, el olor a pólvora saturó el aire, y cada explosión sacudió el suelo. Una batalla colosal, que sin duda debemos recordar. Sin embargo, antes de continuar, surgen unas preguntas. ¿Por qué los alemanes estaban atacando en los Países Bajos y Bélgica? ¿No era acaso este el golpe que los franceses esperaban? ¿Dónde estaba la genialidad del plan de Manstein entonces? Fue en este preciso momento cuando la brillante estrategia empezó a revelarse. Cuando los reportes llegaron a Berlín de que los franceses y británicos combatían con furia en Hanut, el canciller alemán casi lloró de alegría al escuchar la noticia. La batalla de Hanut había cumplido su propósito oculto: distraer a los aliados haciendo que concentraran sus fuerzas en el norte de Bélgica. Así que, mientras los franceses y británicos luchaban convencidos de estar deteniendo el avance alemán, la élite de la Wehrmacht avanzaba imparable hacia su verdadero objetivo: el bosque de las Ardenas, un bosque situado justo en el corazón de las defensas francesas.
si lograban atravesarlo, no solo evitarían la línea Maginot, sino que dividirían al ejército enemigo en dos. Pero un momento, si este camino a través de las Ardenas parece tan evidente en un mapa, ¿cómo es posible que solo Manstein pensara en ello? La respuesta es simple, y está escrita en su propio nombre: el bosque de las Ardenas, una región montañosa, llena de caminos angostos y curvas asfixiantes, que tanto los generales aliados como alemanes consideraban impenetrable. Solo Manstein tuvo la convicción de que el ejército alemán podía atravesarlo. Y con esta convicción, de lograr lo que ningún ejército moderno se había atrevido a intentar, la Wehrmacht se puso en marcha. La gloria de la victoria les esperaba. Sin embargo, las Ardenas no tenían su fama de infranqueable por nada. Tan pronto como el ejército alemán comenzó el cruce, los camiones de suministros y los tanques quedaron atrapados en sus asfixiantes caminos, formando un embotellamiento de más de 250 kilómetros de largo, uno de los más grandes de la historia. Pero las malas noticias no terminaron allí. Aviones de reconocimiento franceses sobrevolaron la zona y tomaron fotografías del inmenso atasco. Con esta información, si los aliados decidían bombardear el embotellamiento, la Wehrmacht no tendría a dónde huir. La invasión de Francia terminaría en un desastre total. En Berlín, el canciller alemán contuvo el aliento. Ahora, todo estaba en manos de Gamelin, el comandante en jefe francés. Pero, ¿cómo era esto posible? ¿Acaso el plan de Manstein, una obra maestra de la estrategia militar, no había previsto esta posibilidad? Sin embargo, aquí es donde el plan de Manstein adquiere su verdadera dimensión. En la guerra, no todo es táctica. El factor humano es decisivo. Aunque Gamelin vio las fotografías del atasco, decidió no hacer nada. El plan de Manstein lo había engañado por completo. La atención del mariscal francés estaba centrada únicamente en el norte de Bélgica. Después de todo, allí las fuerzas francesas estaban siendo atacadas brutalmente por más de 600 tanques y 750.000 soldados alemanes. Así que, ante esta situación, Gamelin se convenció de que el avance en las Ardenas no era importante, y por lo tanto, no iba a destinar ni un solo avión a bombardearlo. Para él, simplemente, no valía la pena. Pero los alemanes demostraron que Gamelin estaba completamente equivocado. La Wehrmacht superó todas las dificultades y, en tan solo 2 días, logró lo impensable. Atravesó las Ardenas y alcanzó el crucial río Mosa. Para el 12 de mayo de 1940, la genialidad del plan de Manstein era innegable. No solo había burlado la imponente línea Maginot, sino que había posicionado a lo mejor del ejército alemán justo donde más dolía, frente a las defensas más frágiles de los franceses. Esto, sin lugar a dudas, le otorgaba a Alemania una ventaja absoluta en el campo de batalla. Pero la invasión de Francia estaba lejos de terminar. Convertir esta ventaja en una victoria definitiva no sería tarea fácil. Se necesitaba algo más que un plan brillante. Se necesitaba valentía. Y es aquí donde 2 hombres se alzarían en el momento más crucial: Heinz Guderian y Erwin Rommel. 2 generales Panzer que no solo estaban dispuestos a arriesgar sus vidas, sino que estaban decididos a pasar por encima del mismísimo canciller alemán para lograr la victoria. Pero eso es otra historia. Haz clic en el siguiente video y descubre cómo Guderian y Rommel, enfrentados al ego megalómano del canciller alemán, apostaron todo con decisiones radicales que marcarían el nacimiento de una auténtica leyenda.